buenas tardes amigos oyentes de Radio Ya y bienvenidos al Pergamino con Santiago de Dios y Gonzalo Jiménez Tapia en los micrófonos y Miguel Barderas en la producción de sonido. A partir de hoy, cada sábado a las 4 en punto de la tarde, les esperamos aquí en Radio Ya para compartir con ustedes una hora de pensamiento, de reflexión y de debate sobre la historia y el mundo de las ideas. Hoy nace un proyecto pensado y producido por jóvenes amantes de la radio y de la cultura, entregados a la cultura del esfuerzo, creyentes del emprendimiento y sobre todo con vocación de comunicar y pasarlo bien aprendiendo de ustedes y con ustedes. Acompáñennos para adentrarse en este mar de dudas que es la búsqueda de la verdad. Encontraremos peligros a lo largo del camino porque la excusa de la ignorancia y los prejuicios acechan entre las sombras de la propaganda política y mediática, pero juntos lograremos abrirnos paso a golpe de evidencias y de certezas. No podemos prometerles llegar a la meta, pero sí luchar cada día como si fuera el primero de la carrera. Para ayudarnos, Gonzalo Jiménez Tapia nos presentará cada día ilustres y expertos invitados en la materia que nos acercarán la historia, el arte, las mentalidades y las dinámicas sociales de todos los tiempos hasta nuestros auriculares. Nuestros dispositivos, sean cuales sean, para aprender, crecer y desarrollarnos, para deleitarnos, que es lo más importante. Gonzalo Jiménez Tapia, historiador, periodista, graduado conmigo, por cierto, en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y que ha pasado ya, a pesar de su rabiosa juventud, por los micrófonos de la cadena COPE o de Radio Internacional, donde también, recuerdo, tuvimos el placer de compartir micrófono en la Alacena Global de José Francisco Serrano. Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué invitado nos vas a presentar en este primer pergamino? Hola Santi, no podíamos empezar mejor esta primera temporada. Hoy hablamos con el profesor de Historia Moderna, José Luis Orella, que acaba de publicar un libro titulado El terrorismo en la Europa del bienestar. El libro nos describe y analiza el tipo de terrorismo nacido en la segunda mitad del siglo XX en los países europeos, desde acción directa en Francia, los Brigate Rosse italianos y el terrorismo de ETA en España o el IRA en Irlanda, pasando también por los menos conocidos como el portugués, el griego y el belga. En suma, una descripción analítica sobre cómo el terror y el miedo se convirtió en arma política durante aquellos años. Pues ya estamos preparados para conocer a nuestro invitado y volvemos enseguida con el profesor Orella y el resto de nuestros colaboradores. Como hoy estamos hablando de terrorismo, cabe recordar que tal día como hoy, pero en 1972, se utiliza por primera vez una carta bomba dirigida a la embajada israelí en Londres, que provoca la muerte de un diplomático. Además, en 1989, un atentado terrorista con explosivo destruye en el aire un avión en el que mueren sus 171 ocupantes. Sin embargo, también traemos efemérides positivas. El 19 de septiembre de 1928, Walt Disney presenta su primera película sonora, y en 1991, dos alpinistas descubren, bajo la nieve de los Alpes italianos, el cuerpo de Ötzi, un hombre del 3300 a.C. Nos acordamos también de grandes personajes que nacieron tal día como hoy. Hace 110 años lo hacía William Golding, que con su famoso libro El Señor de las Moscas ganó el Premio Nobel de Literatura. Y en 1948 nació Jeremy Irons, que en 2018 narró el documental del Museo del Prado titulado El Museo de las Maravillas. Ese mismo día, aunque de 1985, tristemente fallece el periodista Italo Calvino. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en el Pergamino, inaugurando programa con el profesor Orella, que ha venido a introducirnos, a enseñarnos acerca del fenómeno del terrorismo, que explica en su último libro, publicado en la editorial Dickinson y disponible para todos ustedes en versión digitalizada. Se titula Del mayo del 68 a la caída del muro, el terrorismo en la Europa del bienestar. En formato ebook, desde la web o librería de la editorial Dickinson. Gonzalo, hemos elegido un tema complejo para empezar el pergamino, así que vamos a dejar el listón muy alto, incluido para ti. Pues efectivamente, por eso voy a dejar hablar a los que dominan sobre el tema, que en este caso es nuestro invitado.
Bienvenido, profesor Orella. Nada, es un placer estar por aquí. Pues la primera pregunta que le voy a hacer es ¿por qué eligió este tema justo ahora? Bueno, quizá por dos cosas. Por una parte, el terrorismo también se está haciendo otra vez protagonista, ¿no? con unas nuevas características a través de los grupos islamistas y quizá también, bueno, pues también de lobos solitarios, etcétera, ¿no? Y por lo tanto también yo creo que era necesario recuperar un poco la memoria del terrorismo que había sucedido décadas anteriores, que muchas veces se procura abandonar por el dolor que se ha producido, pero ya transcurrido unos ciertos años, yo creo que se podía ya estudiar de una forma académica y esencialmente darle esa visión europea. Bueno, muchas veces nos creemos que, bueno, pues, que el terrorismo exclusivamente ha sucedido en España, que somos nosotros pues muy especiales y tenemos nuestra identidad, pero también en parte pues tenemos, bueno, nuestras semejanzas con el resto de los países europeos que también lo han tenido, y es una faceta bastante desconocida, ¿no? Y sí, es verdad que hay que conocer ese terrorismo inicial para conocer el que hay ahora, que es totalmente distinto. Ahí está. Y bueno, ¿y cómo ha sido escribir el libro durante esta pandemia, esta cuarentena? Bueno, pues un poco, como bien un poco muchas veces nos pasa a los profesionales un poco de la historia, pues casi estás haciendo la misma vida, ¿no? Hombre, lógicamente no puedes acceder a fuentes archivísticas o documentales igual que todos los demás por esa escasez de movilidad que tienes, ¿no? Pero sí dispones de un tiempo que puedes dedicarlo. Es un trabajo, se puede decir, más bien sedentario, sobre todo a través de las fuentes digitalizadas, de las hemerotecas que muchas veces las puedes entrar pues de forma digital, y puedes adquirir ya pues bueno, con tu biblioteca y con otros recursos, bueno, pues unas fuentes que esencialmente la fase ya de escribir la puedes utilizar bastante bien, ¿no? Así que en ese aspecto, pues bueno, la pandemia sí que te ha dado, podemos decir, el tiempo necesario para poder escribir y elaborar un poco pues este libro, ¿no? ¿Y ha sido por eso por lo que solo lo han sacado en versión digital o por otra razón? No, pues sencillamente por una circunstancia, porque muchas veces cuando escribes una obra, como pasa con el buen vino, pues va ganando calidad con el tiempo, y siempre tienes pues algunos lectores que dicen, oye, no te enfades, pero te tenía que hacer un par de correcciones, vaya por Dios, ahora que ya ha salido, ¿no? Entonces, bueno, la versión digital es porque inicialmente pues he querido que sea digital para esa labor de perfeccionamiento, porque se hizo un poco durante la pandemia, y sí que en primavera pues quiero sacarla ya en una versión ya en papel, ¿no? Ya más tradicional, etcétera, pero bueno, muchas veces esos primeros lectores pues bueno, han contribuido en perfeccionar mi trabajo, y ahora podré sacar una edición ya en papel más perfeccionada pues para los que somos un poco más clásicos, y decir, hombre, pues sí me gustaría tenerla en papel y poderla leer tranquilamente y no estar con el ordenador o lo que sea, ¿no? Y si ahora me interesaría entrar en la cuestión del libro y preguntarle, porque usted habla de muchos tipos de terrorismo y abarca mucha cronología y muchos temas. En cada línea prácticamente hay un tema distinto. Es muy denso el libro en cuanto a contenido. Y la pregunta clave sería, ¿qué entiende usted por terrorismo? Y si esa definición de terrorismo nos vale para hoy en día. Hombre, lógicamente va cambiando, ¿no? También con el tiempo, porque inicialmente incluso ellos mismos pues juegan con que es una manera de luchar de forma irregular, porque el terrorista, lógicamente, es una persona absolutamente negativa que ataca a la sociedad, pues él siempre va a intentar darse una imagen positiva para obtener el apoyo del público, y entonces darse una imagen victimista, débil, para poder luchar. Entonces ya no puedes tú utilizar ese concepto que podría ser como el equivalente del guerrillero, etcétera. Bueno, una fuerza irregular que por su limitación de recursos pues actúa de una manera especial, podemos decir, contra unos poderes muy superiores, que suelen ser fuerzas regulares, etcétera. Claro, el terrorismo estamos hablando casi de grupos muy pequeños
que esencialmente están muy radicalizados por sus ideas, etcétera, y que actúan desde luego de una manera para poder hacer el máximo daño posible y que tenga unas consecuencias mediáticas muy fuertes. Lo que en la actualidad repercute que sobre todo se efectúe contra la sociedad civil, que es lo que diferencia en gran parte lo que serían fuerzas guerrilleras, etcétera, de ámbitos que podemos ver, bueno, pues de guerras, etcétera. Claro, el grupo terrorista ataca al inocente para tener una gran repercusión por sus ideas, ¿no? Como si fuera una especie de combate asimétrico, pero que no se rige por las reglas convencionales de la guerra civilizada. Eso es, o sea, muchas veces cuando se habla de las raíces del terror, pues sí se intenta hablar pues de los famosos o de los asesinos de Alamut, etcétera, un poco por esas cuestiones. Que los menciona usted en la introducción. Ahí está, un poco de esa irregularidad. Cuando llegamos a la actualidad, lo decimos, hombre, es que las víctimas principalmente siempre suelen ser población civil, pues que están cogiendo un tren, estaban y de repente han puesto una bomba, etcétera, porque para ellos tienen un objetivo o político o el que sea, o unos objetivos como los narcotraficantes, pero que esencialmente las víctimas pues son los más inocentes, que dicen, bueno, es que pasábamos por allí y resulta que nos ha tocado, o los propios servidores del orden público que tienen la obligación de proteger a la sociedad y son cogidos como objetivos, ¿no? Entonces, es verdad que también son muy amplios los grupos, porque y las ideologías de cada uno hay de ambos bandos, como hemos podido leer en el libro, está en Italia de izquierdas y de derechas, y yo lo que le quería preguntar, antes de que nos vayamos a la publicidad, es por qué ha elegido esa fotografía para la portada. ¿Por qué la Strage de Bolonia del 80? Hombre, porque quizá, mientras otros grupos, pues podemos decir, no tenían tanta repercusión, sí que junto pues Irlanda, España e Italia han sido los países de mayor repercusión del terrorismo, ¿no? E Italia pues tenía varios de los hechos que eran muy llamativos, como podía ser el de Bolonia. Entonces era uno de si había que buscar imágenes de 4 o 5 de estas muy llamativas y que habían atacado a la población civil, pues esta era una de ellas, ¿no? Bueno, pues estamos en el Pergamino escuchando atentamente al profesor Orella reflexionar sobre los orígenes, los fundamentos, las consecuencias del estallido del terrorismo en el viejo continente, y me gustaría que ampliáramos las opiniones y que diéramos cabida a nuevas reflexiones también de la mano del resto de nuestros invitados, en este caso invitadas, ilustres invitadas. La primera de ellas es Natalia Cristóbal, humanista y periodista por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes y gracias por invitarme. Es un placer tenerte en el Pergamino, Natalia. Y Beatriz Díaz Romero, también humanista y periodista. Muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Beatriz, estamos profundizando en el terrorismo como concepto, también sus implicaciones económicas, políticas, sociales. Medir sus repercusiones a largo plazo podría ser demasiado ambicioso, pero una muy grave y a muy corto plazo que se me ocurre es la instrumentalización política que se hace, las diferentes estrategias para combatirlo, del propio dolor de las víctimas. Beatriz, no sé qué comentario te sugiere. Pues podemos tomar, por ejemplo, precisamente como punto de partida el tema de la instrumentación de la violencia, que parece que no es solo propia del terrorismo. Me ha llamado la atención en el libro que menciona pues eso, la guerrilla hispanoamericana, en muchos casos como inspiración o referente para el terrorismo luego aquí en Europa. Sin embargo, hace una diferenciación. ¿En qué consistirían esas diferencias? Hombre, esencialmente un poco como decíamos, los movimientos guerrilleros, desde luego tienen unas razones propias, muchas veces por las grandes diferencias sociales que existían en algunos de esos países. Desde luego no toda Hispanoamérica es igual, cada país tiene muchas referencias, no es lo mismo Argentina, Uruguay, que por ejemplo pues El Salvador o Nicaragua, ¿no? Pero bueno, muchas de esas guerrillas se levantan de esa forma y luego desde luego se ven, podemos decir, regadas o promocionadas por la situación de la Guerra Fría, que también es otro de los aspectos importantes. Y entonces, esencialmente, aunque la población civil va a sufrir un poco por esa reaccionación, pues sí que son más equiparables muchas veces casi a proyectos casi de guerra civil, ¿no? De guerrillas contra los ejércitos locales y con las luchas de represión y de acción y de represalias que afectan muchas veces a los inocentes, pero casi tienen mayor semejanza con
con los momentos de guerra civil. Otra cuestión es que la propaganda que desarrollan muchos de esos grupos, apoyándose esencialmente en los discursos un poco de esa reivindicación social, es lo que muchas veces los grupos terroristas de signo europeo van a utilizar para significarse o para justificar su violencia, ¿no? Porque lógicamente la situación no es la misma. Natalia. Bueno, yo quería comentarle también que en su libro hace referencia a similitudes que existen entre la banda terrorista del IRA y la ETA en cuanto al modo de presentarse, la intención de dar una imagen similar a los movimientos revolucionarios de descolonización para conseguir lo que llaman la liberación nacional. ¿Cuál sería, en su opinión, la diferencia más significativa entre ambas organizaciones terroristas? Hombre, desde luego en el que los irlandeses sí que partían de una situación histórica colonial, podemos decir, y por lo tanto, bueno, tenían unas justificaciones históricas, aunque luego la aparición del IRA en el Ulster, pues podemos decir, tenía una ambientación propia. O sea, primero coge ya una marca, hablando un poco con un lenguaje comercial, que es el IRA, y el IRA de los años 60, 70, 80, pues en realidad no tiene nada que ver con el IRA de los años 20, etcétera. Pero claro, cogen una marca y se apropian, podemos decir, de toda una leyenda, de todo un mito, un poco en ese aspecto. Lo de ETA nace como algo nuevo y curiosamente defiende una situación con un discurso tercermundista y colonial, cuando en aquel momento nos vamos un poco a las calificaciones de renta, y Vizcaya y Guipúzcoa son las dos provincias con mayor nivel de renta de toda España. Entonces digo, bueno, vamos a ver, esto es algo inaudito, ¿no? Entonces, bueno, pues son un poco ese tipo de diferencias, o de apropiarse un poco de los momentos de la época, ¿no? Que eran todas las luchas de descolonización, y que ellos van a intentar, bueno, utilizar un poco ese lenguaje a su favor, ¿no? Pero lógicamente hay sus matices, aunque hay sus paralelismos que ellos han explotado para apoyarse como grupos, podemos decir, underground, ¿no? Para a nivel de darse tecnología, armamento, etcétera, ¿no? De apoyos mutuos entre las dos bandas, ¿no? Y a lo mejor tal vez que la comparación entre ambos se ha hecho mucho y no debería hacerse tanto, porque el conflicto irlandés es mucho más complejo, no había solo una entidad. El IRA es el más conocido, pero de los dos bandos había multitud de grupos terroristas. Si acaso lo que más comparten es, en el caso de Irlanda, en sus murales, y de ETA en sus camisetas, es compartir la figura del Che. Que yo le quería preguntar en torno a eso, ¿por qué? ¿Qué manía hay con el Che? Que le tienen como el Mesías todos los grupos terroristas. ¿Por qué? Hombre, porque ha sido una persona que se ha sabido vender muy bien a nivel propagandístico, ¿no? O sea, por una parte tiene esa transversalidad de internacionalidad, de ser un argentino que se recorre toda América, que al final llega a ser ministro cubano y muere en Bolivia. Entonces, bueno, pues, y que había estado incluso en África. Por supuesto no te dicen lo que hizo en África ni hizo en los demás lugares, pero eso ya un mito pues cubre todo, ¿no? Entonces podemos aprovechar un poco una imagen muy mediatizada a través de las entrevistas, muy conocido, desde luego que entra un poco en todos los países, y que al haber ocupado cargos de gran importancia como la Revolución Cubana, pues luego su muerte en Bolivia, podemos decir, es encumbrado ya como un mito, y es muy difícil sacar a otros que pueden haberse quedado, podemos decir, como en fenómenos más locales. O sea, si iríamos a buscar otros, los hay en Colombia, los hay en Perú, pero son fenómenos locales. El Che Guevara tiene la particularidad que puede ser más vendido interfronteras, ¿no? Otra pregunta es, el libro se titula De mayo del 68 a la caída del muro, y bueno, porque toma un poco como referencia, entre comillas, mayo del 68 como antecedente de todo ese terrorismo de izquierda radical que hubo luego pues, en España, en Francia. Sin embargo, en el 68 también fue la primavera de Praga. Entonces, mi pregunta es si hubo también terrorismo, quizás, en todos estos países satélites de la URSS, pero reaccionarios contra un Estado autoritario, contra el comunismo. Años anteriores.
Y el uso de eso muchas veces, lógicamente, es contestado por esas sociedades. O sea, durante el periodo stalinista sí van a existir movimientos guerrilleros y que actúan de una manera, podemos decir, totalmente regular, con uso del terrorismo urbano o rural, ¿no? Esencialmente con emboscada. Es muy poco conocido, muy poco estudiado, se está resaltando ahora después de la caída del muro, y desde luego existieron las guerrillas pues casi hasta el año 56. O sea, sí que hubo grupos armados anticomunistas en la otra Europa que estuvieron funcionando ahí y que realizaban sus contradestacamentos del ejército soviético o de las Fuerzas Armadas Populares, o incluso contra dirigentes locales del Partido Comunista, fuese húngaro o polaco o el que fuese. Pero la revuelta húngara, con triunfo y aplastamiento, podemos decir, es la que suprime el que se vea que la violencia no llega para más, y por lo tanto casi desaparecen todos los grupos violentos, y la respuesta contra el comunismo se va a dar ya de otra forma. Serán ya la disidencia intelectual muy conocida o el movimiento sindical Solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces ya la opción armada anticomunista desaparece allí, ¿no? Profesor, cuando hablamos del terrorismo y de sus causas, hay como una palabra contenedor, ¿no?, que aguanta todo lo que le echemos, que es la cultura, ¿no?, las diferencias culturales. Mi pregunta era más bien, dentro de esas diferencias culturales que se producen, ¿qué factor juega la religión, digamos, las diferencias socioeconómicas también de esa población migrante que queda marginada en los suburbios? Me vienen a la cabeza imágenes de París, de Berlín, de nuestra propia capital. Dígame. Hombre, sobre todo, cada grupo tiene una diferenciación. Si nos vamos, por ejemplo, al caso irlandés, que muchas veces lo han acusado como guerra de religión, en realidad nunca ha sido un tema religioso. La religión sí que ha sido utilizada para identificar al contrario. O sea que podemos decir un elemento secundario, que mi enemigo es el que está en la otra comunidad. Pero ni había cuestiones religiosas ni había ningún tipo de ese tipo. O sea, no formaba parte del argumento de lucha, no estábamos en el siglo XVI. Pero sí que resultaba que se podía utilizar para identificar al enemigo un poco de esa forma. Las causas, desde luego, sociales, también, desde luego, pues son utilizadas. Lo vemos claramente o con el terrorismo islámico, que inicialmente una generación de terrorismo se ha criado un poco en esos barrios. No todos. El terrorismo islámico inglés, por ejemplo, es casi de clase media alta, o sea que rompe precisamente un poco ese estatuto, pero sí ha servido. Y la mayoría, por ejemplo, del terrorismo, fuese vasco, fuese de otros, la mayoría no proceden de sectores depauperados o de la miseria, sino más bien de sectores radicalizados ideológicamente, incluso de clase media alta, pero que intentan ser una especie de Robin Hood de estos sectores, que tienen ellos esa visión de que intentan salvarlos, ¿no? O sea, que no proceden de ellos, pero sí que quieren ser reconocidos por ellos, ¿no? Y entonces son utilizados. Relacionado un poco con todo esto que estaba comentando, quería preguntarle si cree que con los problemas actuales por los que está atravesando Europa, porque nos encontramos con la crisis económica y sanitaria actualmente, en los flujos migratorios, el aumento también de los populismos y nacionalismos, si cree que es posible imaginar un escenario en el que vuelvan a resurgir grupos terroristas. Hombre, por una parte, si no hubiésemos entrado más al detalle al estudio, podríamos, por desgracia, decir que sí. ¿Por qué podemos decir soy algo más optimista? Porque la mayoría de estos grupos surgieron durante la Guerra Fría. ¿Qué quiero decir? Que un grupo terrorista no es que aparezca de repente como de forma espontánea, o sea, puede haber las ganas. Pero desde luego, para que tenga una efectividad, uno necesita dinero, otro necesita entrenamiento y necesita una adquisición de armas. Y eso muchas veces ha sido facilitado por intervenciones externas de países que les convenía favorecer todo eso. O sea, un grupo que inicialmente solo por causas internas intenta realizar una labor de signo terrorista es muy difícil, y la mayoría al final sale fatal, porque la mayoría de sus miembros pues mueren por ineficacia, por visión
extrañez un poco con los explosivos, no saben casi ni dónde comprarlos, etcétera, y por tanto sí que se necesita un poco esa labor de instrucción o esos másteres en terror un poco para adiestrar a esos terroristas. Por eso muchas veces hemos puesto un poco casi en una segunda línea cómo mucha de esta gente adquiría esos cursos, se formaban e incluso formaban y educaban a otros grupos. Por lo tanto, si no hay una intervención de un Estado que favorezca, es muy difícil que aparezca un grupo terrorista, podemos decir, con una vida larga de actividad, ¿no? Y en el caso, por irnos a mencionar el Islam, en el caso de Palestina, que eso ya no es un grupo terrorista al uso, y es más, hay la OLP, por ejemplo, depende de a quién preguntemos, es un grupo terrorista o no. No pasa con otros grupos. ¿Qué sucede en Palestina? Bueno, sabemos lo que sucede. ¿Qué características tiene el terrorismo en Tierra Santa para que sea tan concreto y tan específico? Hombre, es que aquí ya, pues claro, hablamos ya de un problema de choque un poco entre todo lo que es pues de la sociedad israelí, la sociedad palestina y además con los monopolios políticos, ¿no? O sea, la OLP, pues durante mucho tiempo, durante todo el periodo de la Guerra Fría, fue el único portavoz político del mundo palestino. Y aquí hemos tenido dos particularidades. Por un lado, que los israelíes para construir un Estado nacional judío, pues sí que iniciaron muchas labores, incluso que algunas fueron de crímenes de guerra y que incluso pues realizaron actividades que empujaron la población palestina fuera. Como cualquier población árabe, podemos decir, en una generación se podían haber integrado en el resto de los países. También viene la responsabilidad de los países fronterizos y vecinos de haber mantenido a los palestinos en campos de refugiados como una especie de escuela de odio en las cuales durante generaciones han estado criando para mantener, podemos decir, esa llama un poco también de venganza, ¿no? Entonces sí que han sido, podemos decir, un poco instrumentalizados un poco en esa pugna, en esa lucha entre los países árabes e Israel, porque el único punto en común que une a todos los árabes, sean las monarquías del petróleo o sean las repúblicas basistas de signo socialista, nacionalista, etcétera, es el apoyo común que tienen de los palestinos. Si el mundo palestino desaparece porque los palestinos se integran en las sociedades donde viven, el propio Yasser Arafat era un ingeniero electrónico, estudiante en Egipto, o sea, que podía haber estudiado, convertirse en un profesor en la universidad y por las tardes dar tertulias a favor de Palestina y haberse dejado de líos. Pues podemos decir, pues es lo único que les une y por lo tanto luchan un poco en ese aspecto. Así que la corresponsabilidad de que se mantenga una opción violenta dentro del mundo palestino y que se identifique con ello viene un poco por las dos partes, ¿no? Por la cuestión de no obtener un Estado y por otra parte por los árabes que les conviene un poco esa actividad, ¿no? Y enlazando un poco ahora con el tema del terrorismo islámico, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos hijos del siglo XXI, hemos crecido en el mundo después del 11S y, por ejemplo, aquí en Madrid, los atentados de Atocha. Y parece que se nos pierde un poco lo que trata en su libro del tema de ETA. ¿Cree que pues eso, las nuevas generaciones tenemos una percepción un poco distorsionada o suave de lo que en realidad supuso para la sociedad en aquella época, en los años 70 y 80? Hay una visión suave un poco en ese aspecto que coincide también con otros hechos históricos. Cuando el terrorismo de ETA es un terrorismo que ha tenido un fuerte apoyo social, pero quizá como me tengo que igual alargar, no sé si... no, vale. La particularidad es que ha tenido un fuerte apoyo social. Al tener un fuerte apoyo social, sobre todo la principal operación es cómo poder disolver ese apoyo social e integrarlo en el resto de la sociedad para que no haya ese odio. Y por lo tanto, si en otros países puede sacar una gran lección contra el terrorismo para que no surja, aquí debido a ese sector social que ha visto el terrorismo como una cuestión positiva de transformación política, por desgracia, pues muchas veces se ha intentado pues bueno, dar como una visión suave para intentar de ese modo reintegrar en la política aquel segmento que sabes que nunca va a llegar al poder, pero que por lo menos bueno, se convierta en un segmento más político que actúe, etcétera. Y por lo tanto eso ya obliga, podemos decir, a una suavización un poco de la historia de la violencia un poco en ese aspecto, ¿no? Con lo cual no estoy de acuerdo, pero muchas veces se hace como una concesión política en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues para acercarnos desde otra perspectiva a este problema, enfocar una realidad más cercana, también para poner de manifiesto lo presente que está el terrorismo en la agenda mediática, hemos querido contar con la opinión de la analista política y experta en geopolítica internacional Marta González Isidoro. Marta, muy buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Hola, buenas noches. Os escucho muy mal, bastante mal. Nos escuchas lejano. Bueno, vamos a ver muy lejano. Vale, Marta, vamos a ver si podemos establecer esta conexión telefónica, a ver si me escuchas. Simplemente quería decirte que es un placer contar con tu voz y tu sabiduría aquí en El Pergamino. Bueno, muchas gracias. El placer es mío de volver a escucharte después de tanto tiempo. Sí, han sido unos meses fuera del micrófono, pero lo importante es que estoy aquí con mis compañeros, con Gonzalo Jiménez Tapia y todos mis compañeros. Marta, hemos hablado del terrorismo como combate asimétrico, como actividad criminal. De hecho, en la historia encontramos organizaciones paramilitares consideradas terroristas o no, en función de los diversos intereses geopolíticos de los estados. Marta, hace muy poco hemos vivido aquí, en España, una polémica por la explicación del terrorismo etarra como, digamos, un conflicto armado justificable políticamente, parafraseando a Pablo Iglesias. Marta, esta justificación del terrorismo se ha venido a llamar relato, ¿no es así? Marta, mi pregunta es, ¿qué importancia tiene este relato a la hora de construir el mito político al que aspiran los terroristas? Bueno, es que la historia y el relato no siempre coinciden. A veces el relato es una forma de explicar el victimismo de un pueblo que considera que tiene un derecho político legítimo mediante el uso de la fuerza, y no es así, porque la mayoría de las veces estás mencionando el tema del nacionalismo vasco, pero podríamos hablar en España del nacionalismo catalán o de otro tipo de nacionalismos fuera de Europa, como pueda ser el nacionalismo palestino, que utilizan un relato de una historia victimista y absolutamente inventada. Durante muchos años el discurso de la victimización pues ha logrado penetrar en todas las estructuras intelectuales, mediáticas, políticas, económicas. El terrorismo no deja de ser una forma de criminalidad y al fin y al cabo, cuando cuenta con el apoyo social mayoritario, es tremendamente difícil romper ese discurso victimista, hacer una deconstrucción, por decirlo de alguna manera, de ese pensamiento cuando ha habido décadas de adoctrinamiento desde la escuela y sobre todo un mirar atrás o un mirar al otro lado desde el ámbito político y desde el ámbito social. ETA, además, el terrorismo de ETA, si me permites continuar con el argumento, fue particularmente doloroso porque una parte de la sociedad entendía que su vecino era el enemigo y ese dolor que causaba era políticamente rentable para alcanzar precisamente sus fines políticos a los que antes me hacía referencia. En este caso, pues una Euskadi independiente, vascohablante, anexionada a Navarra, al País Vasco francés, toda una utopía. Y todo eso con la indiferencia de muchos otros que miraban a otro lado. Entonces, romper ese discurso cuando ya no hay violencia física, bombas, terrorismo armado por medio, pero sigue habiendo una violencia verbal, social, una parálisis importante, resulta difícil. Bueno, a esa parálisis, Marta, sabes que ahora se le llama normalidad democrática. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta, que te oigo mal? Sí, es que la ironía en la radio es mala compañía. Te estaba diciendo que precisamente esa presión, esa espiral de silencio, esa violencia soterrada que preside el ambiente político en el País Vasco, digo que ahora se le llama normalidad democrática. Es el proceso de normalización democrática en la comunidad vasca. Claro, es que es precisamente ese paso de la victimización y la utilización del terrorismo a la victimización social mediante un discurso que aparentemente parece que ha ganado
en las instituciones porque se les ha blanqueado. Y hay iniciativas que a mí me parecen muy interesantes en el caso vasco, que es el que nos estamos refiriendo, que es el del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que es muy reciente, lleva trabajando desde apenas el 2016, precisamente para impulsar esa reflexión de cómo pudo ocurrir que una organización terrorista como ETA pudiera tener tantísimo respaldo social y de forma tan mayoritaria y además sin hacer autocrítica. Deslegitimar el terrorismo en un contexto en el que el peligro de tergiversación, como estás mencionando, del pasado es tan patente, yo creo que ahora mismo es una necesidad por higiene democrática, pero es muy difícil hacer ese discurso de deslegitimar el terrorismo si no hay una acción por parte de la sociedad entera de hacer una introspección de su pasado reciente y hacer un análisis sin legitimar al terrorismo, pero siendo absolutamente sereno en cuanto a la exposición de los hechos. No sé si tibieza si con me el crimen. entiendes. Yo estoy pensando ahora mismo, porque yo trabajo mucho el tema del antisemitismo, tú lo sabes, y yo estoy pensando que la forma en la que en Alemania, por ejemplo, se deslegitimó el nazismo fue precisamente haciendo una autocrítica por medio de un sistema que establecía desde la escuela el antes, durante y el después, que es la metodología que utilizan Yad Vashem y otros centros de investigación sobre antisemitismo, precisamente para deslegitimar una ideología que ha causado tantas víctimas, no solamente físicas, sino también psicológicas, y las secuelas, y sobre todo para tratar de entender la posición de los verdugos. ¿Por qué una sociedad aparentemente sana es capaz de llegar a esos extremos sin hacer nada para evitarlo? Marta, pues tenemos la suerte de estar compartiendo estudio y programa con el profesor José Luis Orella y bueno, como navarro, casi por alusiones, profesor, le quiero dar también la palabra. Por favor, Marta, aguántanos, no te vayas, que vamos a ir y contando además contigo. Es un placer porque he leído tu libro. Mi hija está en el CEU y lo tiene y yo se lo he cogido y me lo he leído. Pues nada, es muy agradecido por sus palabras. Espero que le haya gustado. Profesor, no puedo evitar dejar pasar la ocasión de preguntarle por lo que nos está contando Marta. Vamos a ver, el tema de la justificación política del terrorismo de ETA, la llegada de las instituciones políticas al Parlamento Nacional. Hombre, resulta pues muy difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues bueno, pues que se ha sacado pues un poco el tema, pues por el tema del suicidio de un miembro de ETA, y entonces bueno, pues han salido mucho en las redes, pues bueno, quizá uno de los atentados más flagrantes que hizo ETA, ¿no? Que es el intento de secuestro de un teniente de la Policía Nacional, que salió mal porque bajaba otro policía nacional en la misma casa al garaje con su mujer embarazada ahí de 3 meses, vio que como secuestraban a su jefe, intervino y al final acabaron pues el matrimonio acribillado a tiros y el teniente pues asesinado de un tiro en la cabeza, y por lo tanto con 3 muertos y al estar embarazada 4 muertos, y por lo tanto fue uno de los atentados más salvajes. Claro, ese atentado, por ejemplo, se hizo al lado de mi casa y yo pasaba al colegio en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen ahora es que hay que integrar las cuestiones un poco del terrorismo, hay que tener, hombre, los que hemos vivido en ese momento, porque yo pasé mi niñez en Bilbao en aquel momento, claro, es que en mi barrio mataron a 8 personas. Uno fue mi profesor de música.
porque estaba en la banda militar de música, ¿no? Era capitán, aparte de ser músico. Y entonces, claro, podemos decir que ahí ya no es una cuestión que tú lo veas como una persona de testigo, que estás leyendo, pues oye, qué problemas suceden en Vietnam, sino que estás metido dentro, pues porque has visto con nombres y apellidos gente que apoyaba el terrorismo, con nombres y apellidos gente que han muerto o eran familiares, y has estado metido un poco en esa sociedad. Y lógicamente te duele muchísimo, pues cuando has visto un poco esa situación, decir, caramba, ¿no? Es que al final, ¿de qué ha servido todo esto? O sea, los que han matado no sacan una lección de que eso no puede servir, sino que dicen, hombre, dentro de lo que cabe me puedo arrepentir del daño que haya hecho, pero se han ido de rositas y se están integrando en la sociedad y encima tienen un apoyo de su segmento social. Pero las familias de las víctimas pues han perdido negocios, han tenido que salir, la mayoría viven rotos, y muchos de ellos encima pues han tenido que vivir viendo cómo los asesinos de su familiar encima pues los tienen en el barrio y reciben unos apoyos que curiosamente las familias de las víctimas no han tenido. O sea que ya es algo, podemos decir que ahí sí se necesita una especie como de elemento de justicia y de arropamiento al segmento sobre todo de familias de las víctimas, porque en su mayor parte pues fueron gente asesinado o para evitar las actividades que ellos podrían desarrollar, o otros defendiendo a la sociedad, que curiosamente, bueno, hay casos fragantes de niños que habían salvado por catástrofes de inundaciones, etcétera, y que luego fueron asesinados por ese niño cuando creció, ¿no? Entonces, pero toda esta ayuda que describe solo se permite en la Europa del bienestar. No sucede lo mismo en Oriente Próximo, por ejemplo, y trayendo la actualidad. Le quiero preguntar a Marta, no sé si sigue escuchando. Sí, sigo aquí. Pues hablando de la Europa del bienestar, yo me quería trasladar a ese Occidente, a ese Oriente Medio y Oriente Próximo, en el que eso no se puede, esa ayuda a las familias por diferentes ataques terroristas y por la misma guerra no se puede dar. Y concretamente, por ir a la actualidad, quería saber cuál era su opinión al respecto de este nuevo avance que hay en Afganistán, en el pacto que van a, bueno, la firma de la supuesta paz que van a intentar conseguir todas las partes, involucrándose Trump de por medio. No sé qué opinión tiene al respecto. Sí, mira, son tres cuestiones que me has planteado. Si me permites un momentito, me gustaría comentar algo que habéis, por terminar la parte de ETA, de lo que acaba de comentar el profesor Otero. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, porque además yo en mis tiempos de juventud he conocido lo que es vivir en Pamplona con escolta, porque mi tío era juez, iba con escolta, y yo cuando salía con mi grupo de amigos iba con escolta. Entonces entiendo perfectamente esa situación, este miedo, y además he vivido muchos años en Oriente Medio, en Israel concretamente, y sé lo que es entrar en un transporte público, en un centro comercial, donde sabes que entras y no sabes si vas a salir, porque, bueno, yo he vivido 2 atentados terroristas en persona, o sea que perfectamente sé lo que es esa situación. Pero lo que yo quería decir al principio es que si es verdad que no tenemos un problema de terrorismo físico en este momento, sí tenemos un problema desde mi punto de vista de calidad democrática, porque como bien has apuntado, los nacionalistas radicales se han diluido en un partido político y están condicionando el relato de las instituciones públicas, ya sea desde los gobiernos locales al gobierno de la nación y pasando por la educación, los medios de comunicación. Y lo que yo me refería de la importancia de construir un relato del terrorismo que sea empático, quiero decir con esto no que en ningún caso justifiquemos la violencia ni al grupo terrorista que lo practica, sino que las generaciones precisamente jóvenes, nuevas, que no han nacido bajo estas circunstancias y que no saben qué ha sido ETA, tienen que saber cuál ha sido el origen, tienen que conocer los
testimonios de las víctimas y tienen que entender toda la historia en su contexto sin obviar ningún dato para precisamente no legitimar estas acciones y esas actitudes. Y ya continúo con lo que me acabas de preguntar respecto de Afganistán. Afganistán es un país tapón, es un país que clave para la seguridad occidental, particularmente de Estados Unidos en Oriente Medio. Un estado tapón entre Irán, la India. Bueno, pues seguimos hablando del libro del profesor Orella, del mayo del 68 a la caída del muro, el terrorismo en la Europa del bienestar. Profesor, nos indicaba Marta ese interrogante, ¿no? Que las generaciones digamos, jóvenes, ¿no? No solamente de los territorios vascos, sino de toda España, tienen que resolver, ¿no? ¿Qué fue ETA? Bueno, pues yo la respuesta la encontraría fundamentalmente junto con una explicación al resto del fenómeno del terrorismo en su libro. En mayo del 68, a la caída del muro, el terrorismo en la Europa del bienestar, disponible en formato ebook de la editorial Dickinson, profesor. Bueno, pues por lo menos es una introducción que puede ayudar desde luego un poco a esa introducción para entender un poco el terrorismo que nos ha afectado a nosotros y desde luego de llamada a otros libros existentes también, precisamente para conocer esa visión global de ello, ¿no? Evidentemente es un punto clave, el fenómeno que nos ha afectado más directamente a nosotros, pero también hay que, digamos, atender a esa visión global de la que nos hablaba el profesor. Marta, nos estabas hablando precisamente de su visión, la visión del terrorismo en Oriente Próximo, en Afganistán. Concretamente en Afganistán, no sé hasta dónde me habéis escuchado, pero decía que Afganistán es un estado muy complejo, artificial, tapón, que está formado por numerosas tribus y etnias que además no han convivido de forma pacífica ninguna. Efectivamente, la situación de Estados Unidos es bastante insostenible en Afganistán. Y la última decisión del presidente Trump, que Estados Unidos, como sabéis, desde 2011, pero sobre todo desde hace 3 años, está prácticamente en retirada de Oriente Medio porque tiene su foco más pegado en Asia, en el sudeste asiático, ha planteado una posición un poco extraña a los ojos occidentales, pero muy pragmática desde el punto de vista de la sociedad afgana. Y es que, puesto que los talibanes, que son unos salvajes a ojos occidentales, no hay ninguna duda, pero son un grupo mayoritario tanto en Afganistán como en Pakistán, la única forma de llegar a un acuerdo de reconciliación nacional era tenerlos en cuenta. Es una sociedad tribal, muy lejos de lo que conocemos en Occidente como una sociedad democrática. Allí no existe la democracia en ninguna parte de Oriente Medio. El único país democrático en Oriente Medio es Israel. Y un segundo país que se puede de alguna manera homologar a una democracia más parecida a lo que ocurre en América Latina podría ser Jordania o incluso Líbano. Pero más allá de esos países, las relaciones que se establecen entre el poder y los individuos están basadas en lazos tribales, en vínculos familiares y sobre todo en identidad religiosa. Y eso es, a ojos de un occidental, algo pues que no entendemos. Y Marta, en Afganistán este principio de acuerdo tiene más la forma de un acuerdo pragmático a largo plazo que nada, es pragmático nada más. Pues Marta González Isidoro, muchísimas gracias por acercarte al Pergamino a compartir tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias a vosotros y un cordial saludo. Un fuerte abrazo, Marta. Bueno, profesor, ha hablado mucho a lo largo de su exposición de integración. Ha repetido varias veces esa palabra clave, la integración, y bueno, hay una clave muy ligada a la integración, que es
digamos, la capacidad de asimilación también de los estados, de las sociedades, de las masas migrantes, ¿no? Una asimilación, digamos, una bienvenida responsable, ¿no? Y económicamente también sostenible. Hombre, lo que pasa es que para eso se necesita también saber en dónde se va a desarrollar. Quiero decir que si estamos hablando pues de grupos de inmigración con una propia identidad que vienen a un sitio, ellos también, para que se produzca, se puede decir un poco, ese diálogo, tienen que saber dónde se integran. Y muchas veces uno de los problemas que sucede en la actualidad en la sociedad europea es que no existe, se puede decir, un contenedor que con unos principios o unas características donde se sepa. Antes, desde luego, perfectamente se sabía dónde se integraba alguien. Entonces, bueno, pues no había problema, decía, bueno, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo que sea, puedes mantener tus raíces, pero te integras en la sociedad, pues como pasaba el que se marchaba a Argentina o el que se marchaba a Alemania, etcétera. Ahora es que mismo no sabemos ni lo que es Francia, ni lo que es España, ni nada, y entonces, claro, hay una ruptura, y el que viene de fuera profundiza e incluso asienta más su propia identidad de origen, porque no sabe dónde se integra, y por lo tanto se produce una mayor ruptura y no se produce esa integración, ¿no? Y bueno, una pregunta más. Antes hemos comentado un poco de pasada si existía la posibilidad de que aquí en Europa Occidental volviesen a aparecer pues células terroristas activas tan brutales como, bueno, relativamente brutales como las de entonces. En ese caso, ¿qué puede hacer el Estado para combatirlas, sea distinto? Pues inteligencia y educación. Inteligencia me refiero a servicios de inteligencia, de información. Siempre son el escudo que tienen que estar previniendo. En este aspecto los servicios de inteligencia españoles siempre han estado a unos niveles muy altos, y el que hayan prevenido mucho, por ejemplo, los temas de terrorismo islámico, viene también de toda una preparación, por desgracia, del terrorismo vasco. O sea, han podido potenciar precisamente debido a esa práctica, podemos decir, unos servicios de infiltración, de contenido, de análisis informativo que ayuda a prevenir. Pero eso tiene que ir complementario también con una política educativa que ayude, desde luego, a eliminar esa agua, ese suelo fértil del cual el terrorismo pueda alimentarse, ¿no? Efectivamente. Y se nos ha acabado el tiempo, no da tiempo a más y lo sentimos mucho, así que no podemos irnos sin agradecer y despedir la visita del profesor Orella. Y gracias por traernos esta lectura. Igualmente emplazamos para próximos programas a nuestros jóvenes colaboradores, Natalia y Bea. Y como siempre, un placer y sigan escuchándonos. Efectivamente, Gonzalo, un placer compartir contigo este primer programa del Pergamino, también con el profesor Orella y también con todos ustedes a través de las ondas, a todos los que nos escuchan y nos escucharán. Les damos la bienvenida a este primer programa del Pergamino. No se pierdan el próximo programa en que hablaremos de Tolkien y El Señor de los Anillos.